todos los demás también nos cubrimos nuestro cubrebocas. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor por todas las cosas que está haciendo? ¿Amén? Pues bueno, sin más ni menos, ya están los pequeños atrás. Vamos a estar listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Primero vamos a darle gloria al Señor por la vida de la pastora, para que pueda leer el mensaje. Padre, poniéndolo en práctica, porque sabemos que es por ti, Espíritu Santo, que podemos lograr las cosas. Gracias, Padre, y te pido que este mensaje sea directamente de ti. Aquí estoy yo solamente como un instrumento, pero para ti es la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque es tu palabra, es tu sabiduría y es tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el tema de hoy se llama el alimento que viene de lo alto, ¿no? Yo escuchaba, no sé si les pasa, pero al menos cuando Dios te da un mensaje, estás leyendo la palabra y como que te dice, ahí, vas a dar eso, o estás escuchando una adoración y dice, Señor, quiero que hables de lo que estás escuchando, de mi misericordia, de mi fidelidad, de mi amor, de mi gracia, de mi salvación. Y yo oía, ¿no?, de Elías, un profeta de Dios, no Elías, el de hermano, ¿verdad? Amén, también, Elías, un profeta de Dios. Y yo leía que fue un hombre que fue alimentado, ¿por qué? Por cuervos. Y fue algo que, bueno, no sé a ustedes, pero al menos a mí llamó mucho mi atención. Porque dije, wow, Señor, no nos dejas de sorprender. Tú mismo mandaste a esos cuervos para que alimentaran a quién? A Elías. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita de él. Dice, el pueblo de Israel había pasado muchos sucesos que marcaron su historia. Un ir y venir de reyes que gobernaban tanto a Israel como a Judá. Recuerden que el reino se partió, ¿qué?, en dos, el norte y el sur. Pero en ambos habían reyes que gobernaban, pero para bien o para mal. La mayoría de ellos gobernaban para mal. ¿Qué hicieron? ¿Qué cometieron? ¿Qué error cometieron? Llevar al pueblo tras la idolatría, a adorar a otros dioses, a levantar altares para otros dioses. Amén. Dice, la mayoría de estos reyes se desviaron a hacer lo malo, a apartarse de Jehová, a idolatrar dioses ajenos. Fue un periodo de opresión, muerte, esclavitud e idolatría, que al final el pago de todo eso fue ¿qué? El exilio a Babilonia, ¿no? O sea, yo digo, cuando leemos, ¿no?, que es un periodo donde hubo que muerte, idolatría, esclavitud, opresión, ¿se lo imaginan? ¿Y será un ambiente donde les gustaría estar? No, para nada, ¿verdad? Pero se asemeja mucho a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros podríamos decir, bueno, pero yo no soy esclava ya, no traigo unos grilletes en las muñecas o una bola de metal en la pierna, ¿no? Pero quizás estamos esclavizados a otras cosas. Facebook, internet, al celular, ¿no? Lo primero que ve el celular y lo último que ve en el día, el celular. Entonces, no es tan alejado de la realidad, ¿verdad?, lo que viene en esos tiempos. Dice, pero dentro de todo esto y dentro de todo este caos, Dios muestra su fidelidad y amor levantando profetas para hacer recapacitar al pueblo. O sea, mucha gente dice, ay, es que la palabra de Dios es bien dura. Y sí, realmente la palabra de Dios es fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios es tajante. Dice la palabra que Él busca, dice, o mejor eres frío o caliente, porque tibio no. Pero también dentro de la palabra de Dios, Dios abre esa puerta de salvación mediante Jesús. Aún después de a lo mejor tanta dureza que veíamos que ninguno se podía salvar, Dios abre esa puerta por medio de Jesucristo y nos muestra su infinito amor. ¿Por qué? Porque levanta precisamente profetas, ¿no? Ese profeta, como decíamos, que era
Elías. ¿Y cuál era el trabajo de los profetas? Porque vemos que hoy en día dicen, el profeta de Dios, ¿verdad? O la profeta de Dios, y nos imaginamos casi así como un vidente, casi con un tercer ojo aquí, o no sé, nos lo imaginamos de diferente manera, pero un profeta es aquella persona que lleva ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál era la tarea del profeta? Hacer volver al pueblo al corazón de Dios, de su mal camino, que recapacitaran, que se entendieran que se habían extraviado. Esa era la tarea que hacían los profetas. Eran guardianes del pacto del Dios Altísimo, ¿no? Es como cuando nos casamos. Bueno, ahorita no tengo mi anillo de casada, ¿verdad? Pero simboliza ese pacto, ¿verdad? Si alguien me viera así en la calle sin ningún anillo, ¿qué diría? Pues está libre, ¿no? Puede ser para mí. Pero cuando nosotros recordamos el pacto que hemos hecho, a ver, pastor, ¿sí yo sé cómo? Cuando recordamos el pacto, es que recordar que somos exclusivos de nuestro esposo o de nuestra esposa. Amén. Y hablando en este caso, somos exclusivos de quién? De Dios. Somos su pertenencia. Entonces, ese era el trabajo que hacían los profetas. Decir al pueblo, oye, ven qué estás haciendo. Estás fallándole a Dios, estás entristeciendo el corazón de Dios, te estás perdiendo. Vuélvete a lo que Dios ha dado a tu vida. Recuerda la ley que te ha dado, medita en ella, camina en ella. Por eso se les llama guardianes del pacto de Dios Altísimo, guardianes de la ley. Y así que el pueblo, bueno, volvía al arrepentimiento, y al arrepentimiento recordaban que el pacto que cada uno de ellos había hecho. ¿Cuántos de aquí que están casados los obligaron a casarse? A ver, levanten la mano. No, pues nadie me obligó. Jessy no, ¿a qué voy? Nosotros hicimos un pacto voluntario, a lo mejor con nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero también hicimos un pacto voluntario con Dios. ¿Cuántos hoy vinieron a fuerzas aquí? ¿O cuántos los trajeron? Tú digo, pero ¿cuántos a lo mejor les dijeron, sabes qué? Si vas y estás en la palabra y oyes y estás en el servicio, bueno, terminando vamos a echarnos una barbacoa. Porque a lo mejor se podría tomar como un chantaje, ¿no? Como un favoritismo. Pero yo creo que todos hemos venido voluntariamente. Todos hemos venido con un corazón dispuesto a buscar cada día más de Dios y a obedecer a Dios, porque amar es obedecer. Cuando yo digo que amo a mi esposo, tengo que ser obediente a él, aunque me cueste trabajo, ¿verdad? Pero ahí demuestro mi amor. Y lo mismo pasa con nuestro amado Señor. Amén. Bueno, vamos a ver el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí vamos a ver que Elías, este profeta, fue nombrado por primera vez. No se había hablado de él anteriormente. Amén. Vamos a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Bien? Y dice ahí la palabra del Señor. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, o sea, de Gad, de la tribu de Gad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y cuando yo leía, yo decía, es que no me cabe en mi cabeza cómo un hombre puede ser alimentado por cuervos, ¿no? De pan y carne. Yo creo que le llevaban el hot dog o la hamburguesa, ¿no? Pero aquí que nos muestra que Dios es excelente en hacernos imaginar más allá de nuestro propio razonamiento. O sea, tú lo lees y si nosotros no supiéramos, o sea, yo
esto que realmente sucedió. Amén. Gloria a Y si yo Dios. no conociera el Dios que conozco, yo diría, no, pues es ilógico, no puede pasar eso. Pero como conocemos cada uno de nosotros el poder de Dios, decimos, Señor, wow, cada día me sorprendes. Y Amén. yo sé que Dios te ha sorprendido cada día, ¿sí o no? Amén. En cualquier cosa que ha pasado, Dios ha dicho, aquí estoy, tranquila, tranquilo, Amén. yo tomo el control. Aleluya. Entonces vemos ahí en ese primer versículo, ¿verdad? Que nos indica que es Elías, que venía de la tribu de Gad. Pero fíjate, algo bien bonito, ahí vamos a ver, punto número 1. Era un hombre que no se conocía, o sea, no se había hablado antes de él. Y queda entender que Dios toma incluso gente que no tiene un título. ¿A qué me refiero? A veces pensamos que Dios utiliza gente que esté preparada, que hable bien, que tenga una posición económica, que a lo mejor sea de buen aspecto, de buen parecer, pero no es así. Dios escoge y dice su palabra de lo más vil y menospreciable para avergonzar a aquel que se siente sabio. Y escogió a Elías, un hombre que dice, bueno, por ejemplo, de Jesús, que decía, bueno, es el hijo de José el carpintero, ¿no? Es hijo de María, lo conocían, pero Elías no se dice quién es ni de dónde haya procedido, ¿verdad? Entonces era un hombre que no se conocía. Pero Elías conocía el poder de Dios. Elías y Dios tenían una relación tan apegada que dice ahí que conocía su palabra. Una intimidad verdadera. O sea, yo creo que Elías decía, Señor, aquí está tu siervo, escucha, y entendía directamente la voz de Dios. Y eso es algo que me maravilla, porque Dios puede hacer esto en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cómo se imaginan a Elías? A ver, díganme. Alto y fuerte. Y guapo, así va a pasar, ¿no? Alto, guapo y No fuerte. se habla nada avanzado. De edad avanzada. Y espiritualmente, ¿cómo se lo imaginan? Pues con muy valiente, ¿no? Con mucho ímpetu. Con ímpetu, valiente. ¿Será un hombre santo? Sí. Sí, ¿no? Pero vamos a ver en Santiago, fíjense, cuando nosotros oímos incluso que Dios habla a sus siervos, nos imaginamos gente santa, así que dices, wow, no de pecar ni con el pensamiento, ¿no? Dices, no, cuánta espiritualidad siente, yo jamás podría ser como él. Pero vamos a ver cómo le diga, vamos a Santiago 5. Ahí se habla un poco de Elías, Santiago 5, 17, por favor. ¿Qué dice, Vane? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahí. O sea que Elías, ¿le gustaban las muchachonas? Podría ser. ¿Tenía pensamientos no muy buenos? Puede ser. Porque dice que Elías era ¿qué? Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A lo mejor podría ser medio perezoso, ¿no? Porque puede ser una pasión semejante a la nuestra. La mía dice con debilidades como las nuestras también. La de aquí dice que un hombre con debilidades como las nuestras. Entonces no creas que, ay, bueno, es que Elías oró y ya no llovió. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! No, nosotros también lo podemos hacer. ¿Sí? Dice ahí más adelante, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo digo, wow, o sea, increíble lo que puede hacer el poder de una oración. Pero dice ahí una oración ferviente, ¿eh? No es que yo oro, hermana, Dios bendice los alimentos, amén. No, una oración ferviente, que se sienta apasionada, que salga del corazón. Una oración constante. ¿Ok? Vamos ahí a ver 3 puntos. Dice ahí en el versículo 1. Vive. ¿A quién fue? ¿A quién fue Elías? ¿O delante de quién estaba Elías? Ahí lo dice la palabra. ¿De quién? De Acab. ¿Y quién era Acab? Era un rey. A ver que te digan ahorita. A ver, vas a ir ahorita con el presidente a hablar de Dios. ¿Qué dirían? ¡Ay, ¿por qué? ¿Qué le voy a decir? Se le traba la lengua. Pero Elías tomó esa decisión y dijo, yo voy a ir a hablar delante del rey. Imagínate que le iba a decir que no iba a llover, o sea, no le iba a dar buenas noticias al rey. Casi le iba a declarar la guerra. Pero él no temió
contigo vive Jehová, Dios de Israel. Y sabes, estas palabras dan a entender que Elías sabía que servía a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios con todo el poder. Él sabía que no servía a un Dios hecho de madera o hecho de yeso, que el hombre mismo había esculpido, sino sabía que era Jehová, el Dios de Israel, el Dios de esa nación. Él no se intimidó. Sabía que servía a un Dios real y sabía que la nación de Israel le pertenecía ¿a quién? A Jehová, que era de su propiedad. Y yo cuando estaba estudiando mi tema, yo decía, es mi Dios Jehová, Aleluya, amén. Dios de Jessica, Dios de ustedes, Amén. Dios de Israel. Amén. Él sabía que era un siervo, que era un ministro de quién? De Jehová de los ejércitos. Aquel varón que nunca ha perdido una sola batalla, que detiene el sol, que hace secar el mar, que hace llover pan del cielo, Gloria. que hace alimentar Elías por medio de cuervos. O sea, un Dios sorprendente. Porque Dios tiene multitud de maneras de hacer milagros, de traer respuesta a nuestras vidas. Cuánta sabiduría, ¿verdad? Y cuánto. Amén, aleluya. Versículo dice ahí, el uno más adelante dice, en cuya presencia estoy. O sea, Elías rectifica y da a entender que es un varón que está ¿qué? Apegado a Dios. Que su presencia de Dios está con él en todo tiempo y que él está de continuo junto a Dios. Está para servirle. Lo que Dios ordene, Elías está para obedecer. Está dispuesto. Sabía que venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿No? ¿Cómo darían un grito de guerra si yo les dije, a ver, hermanos, hoy vamos a ir a la guerra, pero Jehová va delante de nosotros? Vamos a dar un grito de guerra para que el enemigo se intimide. ¿Cómo gritaríamos? No, pues no. A ver, vamos a ver. A ver, las mujeres cómo gritaríamos. 1, 2, 3. A ver, los hombres. 1, 2, 3. O sea, parece que nosotros no se oye. O sea, imagínense cuando daban vueltas a Jericó y tenían que levantar esa voz para que los muros cayeran. No, pues Elías sabía el poder de Dios. Por eso no se dejó intimidar cuando le dijo, vas a ir al rey y le vas a declarar que por su idolatría yo no haré llover en 3 años y 6 meses. Glorioso. Y digo, wow, porque no lo dudó, lo hizo. Y a veces a nosotros nos pide algo el Señor y dudamos. Ay, no, Señor, pero ¿cómo me voy a salir de ese trabajo? Ay, ¿cómo voy a cerrar la panadería, Señor? ¿Yo ahora de qué voy a vivir? ¿De qué, Señor? Y dudamos. ¿Verdad? Pero cuando Dios ha ordenado algo es porque Dios ya tiene un plan aquí. Amén. Tú y yo no lo conocemos, no lo sabemos, pero Elías no cuestionó lo que Dios le ordenó. Elías no le dijo, a ver, Señor, pero primero dime, bueno, no van a llover en 3 días y medio, y después, ¿qué vas a hacer? Porque si no, ¿cómo me va a querer matar el rey? No, primero dime todo tu plan y yo veo si te obedezco o no. ¿Qué tal si me mocho en la cabeza? ¿No? ¡Orden en la cabeza! ¿No? O sea, Elías dijo, está bien, Señor, lo que tú dispongas, yo lo voy a hacer. Amén. Amén. Dice ahí, y dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. Dice, tener una autoridad indiscutible de parte de Dios, determinante, sin titubeos, y tener un conocimiento total de la palabra de Dios. Cuando él exclama aquí de, sino por mi palabra, no es porque Elías se sintiera mucho y dijo, o sea, ahorita vas a ver que como yo me he dicho, se va a cumplir, ¿eh? No, él sabía que la palabra de Dios estaba en él, que lo que salía de su boca era palabra de Dios, por eso dice, sino por mi palabra. O sea, tener una conexión tan cercana a Dios, tan real con Dios, que es como cuando, no sé si tú has visto películas de españoles, oye, tío, y a veces dicen algunas cosas que no entendéis, ¿no? Y oímos y decimos, pero qué, oye, pero ¿por qué le dice tío si es su hermano?
Y no entendemos, porque no es nuestro ¿qué? Nuestro lenguaje. Pero en cambio, Elías entendía el lenguaje de Dios. O sea, nosotros como mexicanos, no que ahorita los vidrios, ¿no? O sea, y alguien que no entiende, ¿cómo? ¿Sus vidrios? ¿Cuántos vidrios, no? ¿O qué otra palabra como mexicanos tenemos? ¿O qué expresiones? A ver, yo sé que sí se sabe una. Bueno, a ver. A ver. Traigo unas chelas bien elodias, ¿no? A decir, ay, ¿a quién le va a hablar? ¿A la chela o a Elodia? Pero nosotros como mexicanos entendemos, ¿no? Es el caliche, ¿verdad? Pero otra persona que venga de afuera no va a entender. Entonces eso nos demuestra que nosotros tenemos que entender ¿qué? El lenguaje de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Elías no dijo otra cosa sino lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios había determinado que cuando una nación o cuando un pueblo se fuera tras la idolatría, iba a haber sequía. ¿Por qué? ¿Qué representa la sequía? ¿Qué pasa cuando hay sequía? Escasez de alimentos, los ganados se mueren, las plantas no producen o la tierra no produce, los árboles no dan su fruto. Entonces viene una escasez, viene hambre. Entonces Dios así lo había determinado y dijo a Elías, bueno, esa palabra que Dios ha escrito yo la voy a declarar y la voy a decir. Porque por la idolatría del pueblo va a haber falta de agua por 3 años y medio. Y algo curioso, ¿no? Dice ahí que, bueno, Acab se casó o se juntó con ¿quién? Con Jezabel. Y Jezabel tenía dioses ajenos. Y uno de esos dioses era un dios canaanita, que era que Baal, era un dios cananeo. Y saben, ese dios cananeo, según de qué estaba encargado de hacer, él tenía según el poder de hacer llover sobre la tierra. Así como nuestros antepasados que ofrecían sacrificios o ofrecían ofrendas que a Tlaloc, que a Quetzalcóatl y muchos dioses más, así de la misma manera lo hacían a Huitzilopochtli, como que se oye como al Chipotle. al Huitlacoche, eche Huitzilopochtli una que salía o eso más. Pero, ¿cómo? O sea, yo digo, le dio el punto exacto, ¿no? Porque acá idolatraba a este Dios, que según hace llover sobre la tierra. Y cuando Dios determina y dice, no va a llover, pues inmediatamente acá, por eso les digo, Elías se lo ganó ¿de qué? De enemigo. ¿Por qué? Porque lo confrontó. Le dio a entender, ¿sabes qué? Es más grande el poder de mi Dios, la autoridad de mi Dios, que al que tú sigues. ¿Amén? Y vemos ahí que él dice ahí, oró para que no lloviera. Vemos que la oración es una clave y una llave importante en nuestra vida. Veíamos en Santiago que el oro dice fervientemente. Si tú no has logrado recibir lo que le has estado pidiendo a Dios en ese crecimiento espiritual, en casa, en el matrimonio, con los hijos, es porque ha faltado oración. Porque ese mismo poder que Elías tuvo es el mismo poder que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque no fue Elías, fue el poder del Espíritu Santo sobre Elías. Y yo te pregunto, ¿nosotros tenemos al Espíritu Santo? Amén. Amén. Entonces, ¿qué diferencia? El Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Lo que cambia es la persona. Así que depende de nosotros. Así que ahí nos deja algo que caracteriza entonces a Elías era que era un hombre de qué? De oración. Amén. Punto 2 dice, todo siervo cuando va a entregarlo todo, cuando va a buscar más de Dios, cuando busca agradarle, cuando busca ser obediente a Dios, va a tener un tiempo de quebrantamiento, sin duda alguna, ¿no? Y no lo voy a leer todo, pero Elías, yo me imagino y digo, wow, imagínense qué, o sea, la unción de ese varón valiente, que tenía una conexión directa con Dios, que la palabra que salía de su boca se cumplía. Yo decía, pues era un hombre que entonces nada lo detenía, ¿no? Un hombre con ímpetu, que podía vencer cualquier obstáculo. Pero vamos a ver más adelante que en el capítulo 18 y 19 relata cómo él fue oprimido
por la persecución de Jezabel, a causa de que mató a sus profetas. Era algo que Dios ya había ordenado, pero ahí es donde vemos como hombres, como mujeres somos tan débiles, que al final lo que nos fortalece es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios sobre nuestras vidas, porque en un momento estaba frente al rey declarándole la guerra y en otro tiempo más adelante estaba en una cueva escondido. Muchos lo relatan como deprimido por lo que estaba pasando. Pero todo esto lleva un proceso. Vamos a ver la palabra, dice ahí en el 17:2. Y vino a él, o sea, ¿quién? A Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y Kerit va a entender es un lugar de quebrantamiento. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir, mis hermanos, las cosas no van a ser fáciles. Podemos alcanzar el primer escalón, el segundo, y si queremos avanzar, Dios nos lleva a ese lugar de quebrantamiento. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras debilidades, para pulir lo que todavía no es agradable delante de Él. Es necesario, a veces que decimos, es que ¿por qué paso? ¿Por qué lloro? ¿Por qué me está costando? ¿Por qué me ponen el pie? ¿Por qué es necesario? Dios te está preparando, Dios nos está preparando. ¿Lloras por lo mismo que llorabas hace un año? No. Te detiene, es que me picó una abeja en el dedo gordo, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Sí? Porque una cosa así, ¿sí o no? Ay, porque tengo tantita gripe, ay, no voy. Y ahora que traigamos, bueno, ahorita no por el COVID, ¿verdad? Pero que a lo mejor vengamos mal, aunque estemos así, aunque nos duela la cabeza, aunque traigamos hambre, aunque nos hayan sacado una muela, decimos, el domingo voy. Amén. Amén. Porque esos son los procesos de Dios, eso es lo que produce los quebrantamientos de Dios. Que cada día vayamos más conociendo de Él y purificándonos. Amén. Vemos ahí que le dicen en 3, ¿verdad? Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Vemos que Él no dijo, ay Señor, ¿pero por qué? No, a veces cuando Dios nos manda a hacer algo, yo me imagino así Elías, ¿no? Que declaró esa palabra y en 3 años y medio no llovió ni una sola gota. O sea, ni chubascos, ni tantita brisita, absolutamente nada. Y yo creo que a lo mejor Elías podría haber dicho, Señor, pero ¿cómo me voy a ir a esconder? Si cuando pase ese periodo me quiero parar frente al rey, así como, ¿quién es el efectivo? A veces así pasará, ¿no? Pero Dios tiene un propósito detrás de eso. Porque a lo mejor Dios buscaba el protagonismo, ¿no? Mira, ahí va el profeta de Dios que había dicho que no iba a llover y no ha llovido. Mira, ahí va. Y podría Dios decir, bueno, yo soy ese, yo soy él, ¿no? Pero Dios le dice que se aparte. ¿Qué pasa? Dice ahí, le dice que se esconda, ¿no? ¿Por qué? Porque se había cumplido lo que Elías había dicho, pero no iba a estar ahí para verlo, para ver la cara de acá, para ver la cara de Jezabel. Él no iba a estar presente, él estaba escondido. Dios le había ordenado esto. Y yo me pregunto, a lo mejor hasta Elías dijo, bueno, ¿y entonces para qué fui, no? Hubieras mandado a otro, o le hubiera escrito una carta y se lo hubiera mandado, ¿no? Un WhatsApp. ¿Sabes qué? Por palabra del Señor, y no vaya a ver en 3 años y medio. Pero al final Elías no cuestionó lo que Dios había hecho. Muchas veces nosotros cuestionamos, Señor, pero si ya me llamaste, si te estoy sirviendo, ¿por qué permites esto? Señor, es que yo quiero buscarte, ¿y por qué no haces que mi esposo cambie? Y cuestionamos a veces lo que Dios hace, o cómo lo hace. Pero vemos que Elías inmediatamente obedeció. Amén. Era un hombre que se sujetaba a lo que el Señor ordenaba, no lo cuestionaba ni buscaba su reconocimiento, no buscaba ser popular, ¿no? Porque ahora en estos tiempos se ve mucho eso, ¿no? Mucho lo carismático, o sea, sí, Dios es sorprendente, como yo les decía, y tiene maneras inimaginables de hacer su obra, inimaginables para hacer que las cosas pasen cuando Él quiere y como Él quiere.
Pero a veces ya le quitamos el protagonismo al Señor. Y el protagonismo lo queremos nosotros. Ay, es que lloré por ella y sanó, Y uy, los doctores le han dicho que no. Y a veces buscamos nuestro protagonismo, pero Elías no hacía esto. Lo mandó a estar en lo oculto, a estar a solas, lejos de todo, pero había algo que no estaba lejos de Elías. ¿Qué era? La presencia de Dios. O sea, imagínate que Dios te diga, ¿sabes qué? Deja a la mejor familia, deja trabajo, deja tu comodidad. Ay, pero si mi cama está bien rica, déjala. Deja lo que tú mismo te puedes valer. Deja tu seguridad. Porque yo te voy a ordenar eso, porque yo quiero probarte. ¿No? Es como cuando a lo mejor tenemos un buen trabajo. Ah, pues yo sí sigo con ese trabajo. No, pues ya tengo la vida resuelta. Y dice el Señor, así, confías más en tu trabajo que en mí, quítale el trabajo. Y llega a pasar. Pero ¿qué es? No es porque Dios no nos ame, sino al contrario. Porque Dios quiere que el corazón no tenga el trabajo, sino que llegue a Él. Amén. Entonces, ese lugar donde dice que le dijo, apártate, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo, era un lugar de intimidad. Dios aún quería seguir trabajando en Elías. Lo quería para él solito. Le quitó Facebook, le quitó televisión, Netflix, ¿qué más? Ah, la lavada, ¿no? ¿Lo qué? Bueno, todo, ¿no? Ay, es que tengo que lavar, ay, es que tengo que cocinar, es que todo le quitó. Porque dijo, vamos a estar un tiempo tú y yo, a solas. Yo te voy a preparar porque si supieras, Elías, lo que viene, ni quisieras. Pero era un tiempo de trabajo, de preparación. Tiempo de intimidad. Amén. Dice ahí en el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo digo, o sea, pues imagínense, ya tenía todo, ¿no? Ahora sí que ni siquiera iba a trabajar Elías. Los cuervitos iban a volar y le iban a traer el alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Dios estaba probando esa confianza que Elías tenía. Porque a lo mejor era fácil ir y decirle al rey, ¿sabes qué? No va a llover en 3 años y medio. Pero estar solo en una cueva, sin ningún medio o ningún recurso de tus propias manos, era desafiante. Es desafiante. Y a veces pasa así, nosotros podemos ir y decirle a la gente, es que Dios te puede sanar, Dios te va a liberar de esa aflicción, Dios te esto. Pero cuando se trata de nuestra vida, a veces nos cuesta más trabajo creerlo. Y si es lo que tenemos al mismo Dios. Al que tú le has dicho, del que tú le has hablado, es el mismo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios con Elías? Le estaba confrontando esa confianza. A ver, ¿irás o no irás? ¿Te dejarás alimentar por esos cuervos o no? Porque si leemos ahí en la palabra, en Levítico, los cuervos eran animales inmundos, los animales de los cuales como pueblo de Dios no podían comer. Y comían carne, ¿no? O sea que yo creo que de ahí de cría cuervos y que se ¿no? Pero Dios estaba ahí, en todo tiempo con Elías. Y Elías obedeció. Y realmente esto yo digo, Señor, a lo mejor puedes haber mandado una palomita o un bambi, ¿no? Ahí con el pan aquí. O sea, algo más bonito, más que simbolizaba a lo mejor más pureza. Pero ¿sabes por qué un cuervo? Porque dicen ahí que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y lo dice en su palabra, ¿verdad? Que incluso sus hijos serán bendecidos por el fruto del impío. No sé, pero cuando Dios ha determinado algo para nuestra vida, no importa qué use, cómo lo use, pero si es para ti, va a llegar. Y ahí lo vemos, ahí le plació por cuervos, podría haber dicho Dios, ¿sabes qué? Una blanca palomita, ¿verdad? Que simboliza el Espíritu Santo. Pero vemos que no, que aún el diablo se sujeta a la autoridad de Jesucristo. Y aún ahí dice
tentación bien deleitante, sabroso a la vista, ¿no? Si no puedes comer carnitas, ay, hasta el dolor, ¿verdad? Pero cuando Dios ha determinado y ve tu obediencia, tu disposición y tu confianza en Él, aún ese camino que el mismo Satanás haya trazado, va a ser para bendición. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que cuando el hombre ha resistido la tentación, podrá obtener la corona de la vida. Ya lo vemos, o sea, yo digo, Señor, wow, realmente cuando tú decides algo, por eso decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, no hay poder humano, no hay poder celestial, no hay poder maligno que la pueda detener. Amén. La palabra de Dios Amén. se cumple, amén. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 5, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Fíjate, ahí dice que era un arroyo, y la palabra de Dios es tan perfecta. No sé tú, pero cuando la lees es algo que conquista nuestro corazón, que Amén. te enamora, que te inspira, que si estás así, ay, nos hace sentirnos bien bonitos. Amén. Y cada palabra es tan exacta. ¿Por qué dice ahí que es un arroyo? Porque arroyo es un lugar donde hay agua que corre, o sea que fluye, no está estancada, pero tiene un nivel de caudal bajito. Hay que ser un río. Un río también es un lugar donde el agua corre, pero tiene un caudal más alto. Incluso si no sabes nadar, pues te lleva la corriente, ¿verdad? Pero dice que fue un arroyo. Y cuando leemos esto decimos, bueno, más adelante que desde el 7 dice, pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que ese arroyo se secara? ¿Y de dónde bebía agua Elías? ¿De dónde? Del arroyo. Pues de ese arroyo. Y yo no me imagino, pero cuando veía, yo creo que Elías se iba secando y que no llovía. Yo creo que si hubiéramos sido nosotros, ay, Señor, ¿qué hice? Hubiera dicho que nada más un año, porque me voy a morir de sed aquí. Ya se secó el arroyo donde tú me mandaste. Si yo estaba bien cómoda en mi casa y pudiera venir la queja, ¿verdad? Porque eso sí, no hablamos, pero ¿cómo nos quejamos? ¿Sí o no? Ay, es que esto, ay, es que el otro. Pero no abrimos nuestra boca para hablar, pero sí para quejar. Entonces, cuando ese arroyo se va secando, es una prueba para Elías. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Qué va a salir de mi boca cuando veamos que el dinerito que tenemos, pues fueron nada más y ya no queda más? Donde a lo mejor vemos que por más doctor, por más medicamentos, a lo mejor no hay sanidad. ¿Seguiremos creyendo en Dios? Amén. 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 Dice, bebería entonces el agua del arroyo. Era un arroyo que supuestamente no se debería de secar, pero Dios prueba su confianza en él. Y cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de un animal inmundo, pero al final demuestra que Dios usa lo que quiere y a quien quiere para bendecir a sus hijos. Dios cumplió todo y suplió todo lo que Elías necesitaba. Dice que le mandaba por la mañana ¿qué? Pan y carne. Y por la tarde, pan y carne. Y yo digo, Señor, pues ese pan y esa carne provienen de tus manos, de tu provisión. ¿Qué es lo que necesita? Hasta para la dieta, ¿no? Pancito y carnita. Y su agüita natural de arroyo. Yo digo, wow, pues, digo, no sé si, yo creo que un día se hacen hamburguesas, otro día se hace hot dog, otro un taco de arrachera, ¿no? Aplanar acá y hacer una tortilla o una gringa, no sé. Pero ahí nos demuestra cómo Dios realmente suple toda necesidad. Dios le había hecho una promesa a Elías, dijo, ve y ocúltate y yo qué haré que allí te den de comer los buenos. Dios nos propuso
Dice su palabra que su descendencia no mendigará pan. Pero hay veces que dudamos. Señor, sí. Señor, no, pero tú sabes que falta, tú sabes que tengo estos gastos. Pero Dios cumple su palabra. Si Dios lo ha prometido así como se lo prometió a Elías, nos lo ha prometido también a nosotros. Y así de esa misma manera lo cumplirá. Porque Dios cumple y provee todo lo necesario. Y teniendo el poder que tenía Elías para orar, yo digo, ¿por qué no dijo, ay Señor, haz descender del cielo un pollito rostizado, ¿no? O unos taquitos de barbacoa? Porque pues dice ahí la palabra que él era un hombre que oraba fervientemente y se cumplió lo que oraba. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué nos demuestra? Que la oración nunca fue a su favor o para su conveniencia, ¿verdad? Ay Señor, hazme llover unas barritas de chocolate, ¿no? O sea, vemos que oró para obedecer a la palabra del Señor. Amén. Para hacer volver al pueblo de su pecado. Porque al final esa era la intención, ¿no? Desenmascarar a los ídolos ajenos que había para que todo el pueblo reconociera que solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Y ahí da 3 elementos importantes. Dice que hizo llover ¿qué? Bueno, que traía, los cuervos traían ¿qué? Pan, carne y ¿qué más? No, ¿cuál leche? ¿Y qué más? A ver, ¿qué comía? Comía pan, carne y agua. 3 elementos importantes, pero traen un significado enorme. Y vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Ven? Vamos a Juan. Vamos a ver primero, sí, Juan 6. Juan 6, 48, por favor. Juan 6, 48. Porque la palabra del Señor es verdadera y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre lo será. Jesucristo no cambia. ¿Y sabes qué simboliza esa pan, esa carne y esa agua? Vamos a verlo desde ahí en Juan 6, 48. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo se llamaba nuestro título? El alimento que viene de qué? De lo alto. El alimento que se le daba a Elías, bueno, lo traían volando por los cielos los cuervos y en su pico el pan, y yo creo que otro cuervo en su pico la carne, pero nuestro alimento también viene de lo alto. Pero ¿sabes cómo se llama ese pan? Jesús. Y ahí él mismo lo declara, dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué dice ahí el 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí dice Jesús, el que venga a mí, y no está hablando que comamos de verdad, no le vamos a dar así una mordida a Jesús, ¿verdad? Porque muchos van a decir, ay no, hasta carnívoros entonces salieron, ¿no? ¿Qué simboliza? ¿Qué está representando? Que aquel que viene y se acerca a Jesús va a tener ¿qué? Vida eterna. Aleluya. El que con él hace ese pacto que Jesús hizo antes de morir en la cruz, cuando cenó con sus apóstoles, cuando partió el pan, cuando tomó el vino, porque todo eso simboliza, es su carne, es su sangre. Dice que sangre de un nuevo pacto de qué? De gracia, de salvación. Dice ahí en el 6:58 también dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Tienes hoy hambre? ¿Cuántos desayunaron antes de venir? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, ya lo sé más, tranquila. Pero ¿sabes? Que nuestra hambre sea esa hambre espiritual. Amén. Que esa hambre sea saciada por Jesús. Porque dice que el que toma de él, el que participa en él, el que cree en él, tendrá vida eterna.
que realmente nos debe de importar. A veces oramos por cosas vanas, pedimos cosas innecesarias, pero lo necesario como Elías, el pan, la carne y el agua, es lo que necesitamos. El pan es Jesús. Dice ahí, yo soy el pan de vida. La carne también es Jesucristo. Vamos a verlo, dice ahí mismo en el 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Lo que les digo, no nada más ustedes lo pensaban, también los judíos ya lo habían pensado, pero no comprendían lo que Jesús decía. Y dice el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahí está dando a entender del pacto, ¿verdad? Dijo, en mí van a tener salvación. Por medio de la sangre que yo he derramado, no la vas a beber literal, sino tú la vas a recordar y vas a ver que por medio de mi sangre todos nuestros pecados, tuyos y míos, han sido perdonados. Y que por medio de Jesús tenemos ese camino a la vida eterna. A lo mejor te puedes echar unas hamburguesotas, unos alambres, unos cortes de carne, wow, deliciosos, gruesos, costosos. Pero eso, ¿sabes? Solamente va a deleitar tu carne por un momento. Va a satisfacer tu hambre por un momento. ¿Qué mejor satisfacernos y llenarnos espiritualmente de ese pan que Jesús ha dicho, yo soy el pan de vida? Toma, bebe de mi sangre, porque por medio de ella seremos partícipes de un nuevo pacto. Amén. Dice ahí la palabra del Señor en Mateo 26. Mateo 26, 26 al 28. Y ahí nos está hablando, ¿verdad? Cuando cenó con sus apóstoles antes de que él fuera arrestado y antes de que fuera crucificado. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Dios no hace menos, Jesús no hace menos a nadie. No importa cómo vengas, no importa a lo mejor los pecadores que nos presentemos delante de Él. La mente a lo mejor puede ser la mente más perversa, pero Jesús dice ahí, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Y cuál es ese pacto? Así como el pacto matrimonial del que nosotros hablábamos en este mundo, sabemos que el novio, ¿quién es? Jesucristo. Y hay un pacto, y él está esperando ¿a quién? A su esposa, a su amada novia. Una novia que esté preparada, que esté alistada, que esté ansiando la venida de su amado esposo. Ese es el pacto del que habla. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermano, hemos sido perdonados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados por medio de su sangre. Por eso es importante tomar el pan, comer la carne y beber el agua. Así como Jehová sustentó a Elías, hoy nuestro amado Jesús nos sustenta a nosotros. Amén. Yo no sé cuál es tu necesidad el día de hoy, no sé qué estés tú pidiendo a Dios, pero yo creo que con este mensaje, como vemos cómo Dios se muestra de maneras tan sobrenaturales y tan amorosas, supliendo toda necesidad, trayendo provisión a nuestra alma, a
sino suple nuestro espíritu, provee para nuestra alma. No hay otra cosa que podamos más anhelar que solo Jesús. Él lo cubre todo, Él lo llena todo, Él lo suple todo. Jesucristo nos basta. Y para terminar dice ahí la palabra del Señor en Juan, y así como ese arroyo quizás se secó, hay una agua, hay un río, hay una fuente de agua viva que jamás se secará. Dice así la palabra del Señor. Si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabes cuáles son esos ríos de agua viva? La maravillosa presencia de su Espíritu Santo. Anteriormente el Espíritu Santo solamente descendía sobre los varones de Dios para hacer la obra del Señor. Pero hoy tenemos tú y yo un regalo maravilloso. El Espíritu Santo está permanente en nosotros cada día de nuestra vida. Es esa fuente de agua viva que corre dentro de nosotros. No dejes que se seque, no dejes que se apague. Pídele al Señor: Señor, aquí estás, yo sé que estás presente. Quizás he buscado o he puesto mis ojos solamente en lo físico, en lo material, en lo que alcanzo a percibir, pero hoy has hablado a mi corazón y has abierto mis ojos y me has hecho entender que es más necesario alimentar mi espíritu que mi cuerpo, que es más necesario comer de ti, Jesús, buscar de ti, que afanarme por el trabajo, por los quehaceres, por mi persona, por mi familia quizás, porque tú Jesús lo llenas todo. Jesucristo basta, mis hermanos. No hay más, no hay que añadir nada, no nos hace falta otra cosa. Si hoy te dijera qué es lo que hoy tú pides al Señor, yo sé que lo primero de tu labio sería: Señor, la vida eterna que tú me has regalado. Eso. Así que hoy cierra tus ojos, abre tu corazón, y ahí, si tú quieres abrir tu boca o solamente en tus pensamientos, hoy abre y dile al Señor: quizás he perdido la dirección, me he desviado de los dioses ajenos, como lo ha dicho tu pueblo anteriormente. He perdido el tiempo, me he afanado en otras cosas, pero hoy yo quiero volver a ti. Tu palabra ha hecho eso en mí, el recapacitar, el arrepentirme de cómo he llevado mi vida hasta ahora, y quiero volver a ti, Jesús. Quiero amarte a ti primero, Jesús. Perdóname si me he enfriado, perdóname si quizás me he dejado contaminar de lo malo, pero quiero ser cada día más como tú. Quiero aprender a ver como tú ves las cosas, como tú ves las almas. Quita de mí, Señor, toda soberbia, toda tristeza, todo resentimiento, toda apatía, toda distracción, Señor. Si yo abierto quizás puertas, si he dejado de creer, si he dejado de clamar incluso, de pedirte, Señor, perdóname. Perdóname, Espíritu Santo, pero hoy quiero renovar ese pacto, porque Jesús viene pronto y como su novia tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando. Perfectos no somos, pero sabes, por la gracia de Jesucristo hemos sido alcanzados. Amén. Gracias.
Así de sencillo. No hacía la cita, ya nos vamos. Igual, no les habíamos comentado ya, cerramos la panadería, pero ya sabemos quién nos va a proveer. Amén. Y no sé si vayan a ir cuerdos a la casa. Y no me arrepiento. Pero sí sé que Dios va a enviar ese panadería. Y claro, pues no nos vamos a quedar sin trabajar, ¿verdad? Pero pues tenemos paz, tenemos tranquilidad. No es como cuando antes que yo perdí un trabajo. ¡Ay, qué voy a hacer sin trabajo! No sé que el Señor nos va a poner un nuevo trabajo, porque Él es el que hace la obra. ¿Eh? Pero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y le vamos a dar gracias a Dios también por nuestro trabajo, por la economía, por la provisión. Amén, hermano. Amén. Bendito Dios, le damos gracias en esta hermosa mañana, ya es tarde, Señor, ya es la tarde, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Lo que nos queda es creer, Señor, completamente y entregar toda la confianza a ti, Señor, porque sabemos que el pan proviene del cielo y tanto el pan físico como el pan espiritual. Danos hambre de ese pan, hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, Señor, en nombre de Jesús. Que cuando haya un día que a lo mejor por las prisas no alcanzamos a leer o a platicar contigo, no nos permitas como si no sintiéramos nada, Señor, sino que hay algo dentro de nuestro ser que hasta que no lo hagamos, Señor, quedemos satisfechos en tu presencia. Muchas gracias, mi Dios. Yo te pido por el trabajo de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que bendice, el que sigue pagando este lugar, el que pone, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, trayendo ese pan, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que bendiga, Señor, sus trabajos, que bendiga su mente, su salud, Señor, para que les des gracia y que sus clientes, a los que venden, a los que hacen manualidades, que tú les des gracias, Señor, para que los clientes vuelvan. En el nombre de Jesús, a los que ganan un salario, Señor, multiplícaselo, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Te lo pido, por favor. Te doy gracias por el corazón, Señor, el que da alegre, el que da con fe, Señor, el que cree, Señor, lo que da, Señor, porque cree que recibirá también. En el nombre de Jesús, bendito seas, mi Dios. Te ruego que los guardes del enemigo, Señor, que tome sus finanzas, no lo permitas, mi Dios, y que sus cosas sean justificadas en el nombre de Jesús, sus cosas materiales. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por el valor alegre, por sus diezmos, por sus ofrendas, por lo que tú has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y les multiplique. En su nombre hemos recibido, en su nombre lo ponemos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Rey. Ahorita pues no hay aviso, pero me pasa a mi hermana Diana, no hay aviso, seguimos con las casas de educación, pero acuérdense que están pendientes, estamos atentos a las noticias, ya va disminuyendo la pandemia. ¿Se acuerdan que hay pendiente una cena para matrimonios? Entonces, ya vamos a ir a